perdón, una disculpa que por error corté la grabación anterior, entonces me va a tocar que subir dos partes de esta primera asesoría. Las disculpas del caso. Entonces nos habíamos quedado, bueno, habíamos finalizado la mecánica de aplicación y vamos a pasar ahora entonces a la mecánica de calificación, para lo cual váyanse a la página 12 de su manual, en donde ahí pueden ampliar o pueden ir siguiendo cada uno de los casos que se deben tomar en cuenta para calificar las diferentes partes de este test. Tenemos que para la primera parte, si recuerdan, correspondía a que la persona debía subrayar los alimentos que no le gustaban. Entonces, en esa primera parte, para obtener la puntuación directa, únicamente se va a contar el número de alimentos que la persona ha subrayado en esta parte. En el ejemplo que tenemos acá en la imagen, tenemos que la persona subrayó 4 alimentos que eran los que no le gustaban y se cuentan esos 4 y entonces la puntuación directa de esta primera parte va a ser 4 y se coloca justo a la par de donde dice primera parte. Eso es todo con respecto a esta primera parte, bien sencilla, pero ahora pasamos a la segunda parte, en donde en esta parte sí vamos a hacer uso de las plantillas de corrección para las páginas 2 y 3, que corresponden a la segunda parte del instrumento. Entonces colocamos nuestra plantilla de corrección de la siguiente manera, como aparece en la primera imagen, en donde tendencias neuróticas los círculos de tendencias neuróticas deben quedar en la columna de los verdaderos y los círculos de insinceridad deben quedar en la columna de falsos. Por lo tanto, la rayita de en medio que divide ambas variables, ambas variables, la rayita que divide ambas variables debe quedar en los signos de interrogación. ¿Por qué? Porque los signos de interrogación, si hay personas que han subrayado, han encerrado como opción de respuesta el signo de interrogación, esas respuestas no se cuentan, solo se cuentan las que estén en la columna de verdadero o en la columna de falso. Entonces, para sacar las primeras puntuaciones, la plantilla de corrección debe quedar como se visualiza en esta imagen. Tendencias neuróticas en la columna de verdaderos e insinceridad en la columna de falsos. Y la raya que separa a ambas variables debe quedar en los signos de interrogación. Una vez han logrado colocar bien la plantilla de corrección, se van sumando las respuestas que caen dentro de que coinciden entre los círculos de la plantilla de calificación con las respuestas que el sujeto ha encerrado. Por cada círculo o respuesta que coincida con los círculos de la plantilla de calificación, se le otorga un punto y se van sumando todos los puntos de la primera variables, que es tendencia neurótica. Se van sumando todos los puntos y se obtiene el total de esa página número 2 correspondiente a las tendencias neuróticas. Y en la parte inferior de derecha aparece un cuadrito en donde ustedes deben ir colocando las puntuaciones que ha obtenido la persona. Entonces ahí aparece en el cuadrito con primera instancia la TN, que significa tendencias neuróticas, y ahí colocaríamos la puntuación total de la sumatoria de la variable de tendencias neuróticas. Y luego para insinceridad, lo mismo, se van tomando en cuenta aquellas respuestas que coincidan de la persona que coincidan con los círculos que aparecen en la plantilla de calificación, se le va otorgando un punto y se hace la sumatoria para sacar el total de esa variable de insinceridad y se coloca en el cuadrito, en el segundo cuadrito que dice I igual a.
Ahí se coloca la puntuación que la persona ha tenido. Luego, para esa misma página número 2, pasamos a la variable de tendencias paranoicas. Acá no, como es una sola variable la que explora, siempre debemos de tener cuidado que los puntos de la, los puntitos de la hoja de calificación, de la plantilla de calificación o de corrección, queden tanto en la columna de verdaderos como en la columna de falsos. Y en la columna de las interrogantes debe quedar sin ningún puntito. Entonces vamos a tomar de referencia siempre las respuestas de verdadero y falso. Una vez hayan colocado de manera correcta la plantilla, como se puede visualizar en esta imagen, en donde si se fijan, tendencias paranoicas, los círculos quedan, los primeros círculos quedan en verdaderos y los segundos círculos quedan en falsos. Y en los signos de interrogación no queda nada. Una vez se haya colocado de la manera correcta, pues se hace el mismo procedimiento que en las variables anteriores, en donde se va a ir determinando qué respuestas del sujeto coinciden con los círculos de la plantilla de corrección, y aquellos que coinciden se le otorga siempre un punto y se saca la sumatoria, en este caso, de tanto de las respuestas que se han obtenido en verdadero como las respuestas que se han obtenido en falso para tendencias neuróticas, y se suman las puntuaciones de esta variable y se anotan en el cuadrito de TP, tendencias paranoicas. Luego vamos con la última variable de esta página número 2, en donde se hace el mismo procedimiento que en tendencias paranoicas. Se verifica de que esté bien colocada la plantilla de corrección. Siempre deben de quedar los puntitos, los círculos en verdadero y en falso, y en los signos de interrogación no debe quedar ningún puntito. Y vamos tomando en cuenta aquellas respuestas que coincidan entre los círculos de entre las respuestas que ha marcado la persona en círculo con los circulitos de la plantilla de corrección. Y les asignamos un punto a cada una y vamos sumando esos puntos, y el total lo vamos a colocar en el cuadrito de PS, que hace referencia a tendencias psicóticas. Ahora bien, pasamos a la segunda parte de la plantilla de corrección, que corresponde o que más bien nos va a servir para calificar la página número 3 del ejemplar del cuestionario, en donde vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho para la página número 2, el mismísimo procedimiento, es decir, tendencias neuróticas e insinceridad tendencias neuróticas, los puntitos deben de quedar en verdaderos, y para insinceridad los puntitos deben de quedar en la columna de falsos, y la línea que divide ambas variables debe quedar en los signos de interrogación, ya que estos no se toman en cuenta las respuestas que haya marcado el sujeto en estos signos de interrogación. Y se hace el mismo procedimiento y se van colocando de igual forma en el cuadrito que aparece en la parte inferior derecha de la página 3. Ya estamos en la página 3. Deben utilizar cada parte de la plantilla de acuerdo a la página que estamos evaluando. Tengan mucho cuidado con esto. Y se sigue el mismo procedimiento que se siguió con la página número 2. Se van anotando las respuestas y eso sería la calificación de la segunda parte. Ahora vamos para la calificación de la tercera parte. Ahora bien, para calificar la tercera parte, vamos a hacer, de la tercera parte corresponde a las conexiones verbales, que está en la página 4 del ejemplar, en donde vamos a hacer uso de la plantilla número 2 que se les ha proporcionado, que es la que aparece
pantalla, en esa imagen, esa que tiene unas como rayitas, vamos a hacer uso de esa plantilla. Ahora bien, para hacer uso de esa plantilla de corrección, no vamos a darle vuelta al ejemplar. Si se acuerdan, les había dicho que para cuando le estuviéramos explicando a la persona cómo debía de responder a esa tercera parte, la instrucción es que ella le dé vuelta, porque obviamente debe visualizar al derecho cada una de las palabras que aparecen ahí, pero para calificar no es necesario darle vuelta al ejemplar, sino que se va a utilizar tal cual aparece sin girarlo. Y no va a ser necesario tampoco girar la plantilla de corrección, sino que se utiliza tal cual aparece por el derecho, pues, sin darle vuelta. Y vamos a hacer de que cada una de del cuadro de la plantilla de corrección coincida con cada una de las palabras que están en el ejemplar. Y la base para detectar si hemos colocado bien la plantilla de corrección en la hoja de respuestas es de que la palabra cabeza de la plantilla de corrección debe coincidir con la palabra cabeza de la hoja de respuestas. Esa es la clave para cerciorarnos que hemos colocado bien nuestra plantilla de corrección. Hay que hacer unos pequeños ajustes para que, como siempre en las plantillas de corrección, para que encaje bien la plantilla, ¿verdad? Pero no es tanto lo que se debe mover. El punto es de que encaje lo más que se pueda cabeza de la plantilla de corrección con cabeza de la hoja de respuesta. Y el procedimiento para calificar esta parte va a ser el siguiente. Parte simplemente y sencillamente vamos a hacer un conteo de cuáles son aquellas palabras que han coincidido, las palabras que ha subrayado el sujeto que coinciden con, con estas rayitas negritas que aparecen en la plantilla de corrección. Es decir, si la persona marcó, por ejemplo, veamos, asoció tijeras con enfermera y subrayó enfermera, esa respuesta queda bajo la línea negrita de la plantilla de corrección. Entonces esas palabras, esas respuestas que coincidan con la parte negrita de la plantilla de corrección son las que vamos a ir contando. Todas aquellas respuestas que coincidan con las rayitas negras de la plantilla. El número de palabras que coincidan con estas rayitas negras de la plantilla, vamos a colocarlo en el título del ejemplar de la hoja de respuestas donde dice tercera parte. Si han sido 3, si han sido 4, 5 las que han coincidido,